Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Miren, hoy vamos a hacerle una segunda parte de esta vida apasionante de Abraham Lincoln, ese hombre que llegó a la presidencia de los Estados Unidos y enfrentó la situación más terrible que ha tenido ese país desde su fundación, que fue una guerra civil en la cual murió el 2% de la población. O sea, les vuelvo a mostrar este gráfico. Fíjense que en esa guerra civil, que la población del país sería entre 30 y 31 millones de habitantes, murieron 620.000. En la siguiente guerra, que ya el país tenía más de 130 millones de habitantes, que murió más gente, fue en la Segunda Guerra Mundial y murieron 405.000 o así. Fue una guerra terrible y que le tocó a este hombre bueno, a este hombre bien intencionado, dirigir al país. Estamos haciendo nuestro programa con el guión de este libro de Dale Carnegie que se llama Lincoln el Desconocido. Y en el programa anterior llegamos a todo lo que era la juventud de Lincoln, ese hombre que medía 6 pies 4 pulgadas, o sea, 1,94 m, que era enorme, fuerte, que había crecido como leñador haciendo trabajos de campo y se había convertido en abogado, y el año de 1837 se muda a Springfield. Y Lincoln llega con un caballo prestado y con unas alforjas, o sea, llega sin nada. Y se para en un negocio, y ese negocio lo atendía un personaje que fue después su amigo íntimo, que se llamaba Joshua Speed. Vamos a aclarar que Lincoln lo conocían porque había estado ya en 2 o 3 veces en las asambleas legislativas, y Joshua Speed sabía quién era Lincoln, no es que llegó un desconocido. Pero el diálogo que tienen Lincoln y Joshua Speed, amigos míos, es famosísimo y lo van a encontrar en montones de referencias con buenas y malas intenciones. Porque el diálogo es algo así. Lincoln se le acerca y le dice que le haga un presupuesto. Entonces Joshua Speed hace cuentas y le da $17 y le dice, mira, $17. Entonces Lincoln le dice, mira, yo no tengo dinero para pagarte eso. Si tú me lo fías y a mí me va bien en mi trabajo de abogado, puede que en diciembre te pague. Pero si me va mal, vas a perder tu dinero. Joshua Speed dice que a él le causó tanta impresión la melancolía de Lincoln. Recuerden que estábamos hablando de que poco antes había fallecido su novia, pues el gran amor de su vida, Anna Rutledge, y él estaba pero destruido moralmente. Era un hombre que estaba abatido, un abatimiento que le duró prácticamente toda la vida, porque después su matrimonio fue muy infeliz y después la presidencia le tocó ese drama, que él dice que a la semana, a los 10 días de haber llegado a la presidencia, si él hubiera sabido lo que le esperaba, no acepta, pues, de lo duro que fue toda esa cuestión. Pero como le estaba diciendo, Lincoln completamente abatido, y dice Joshua Speed, hablaba con tanta tristeza que me emocionó. Nunca había visto un rostro tan abatido y melancólico. Y le dijo, puesto que el contraer una deuda tan pequeña le parece afectar tanto, creo que puedo proponerle un procedimiento. Vacílense este trompo en la uña. Tengo un dormitorio muy grande con una cama de matrimonio y me placerá mucho compartirla con usted si lo desea. Lincoln le pregunta, ¿dónde está el cuarto? Y Joshua Speed le dice, ahí, en las escaleras arriba. Entonces Lincoln sube y dice, Joshua Speed, se lo vuelvo a leer textualmente, y dice, sin decir palabra, tomó sus alforjas, subió y bajó, y con rostro placentero y sueño me dijo, bien Speed, ya me he instalado arriba. Estamos hablando de que eso fue en el año de 1837, y así vivió Lincoln compartiendo la cama con este caballero hasta 1840, algo más de 3 años. Después Joshua Speed tiene una herencia y se va de ese sitio, y Lincoln se muda a casa de otro amigo que se llama apellido Butler, que ese sí era un hombre casado y con familia, una casa con hijos, etcétera, y le da una habitación y le dan vida familiar a Lincoln. Ahí la esposa de Butler le planchaba las camisas, le compraba medias, porque Lincoln no se compraba para él nada. Y bueno, lo que les quiero decir es que Lincoln vivió arrimado, o con Joshua Speed o después con este señor Butler. Y mucha gente despierta suspicacias y van a encontrar montones de cosas en internet que duden de la sexualidad de Lincoln. Pero yo he revisado bastante, y eso era una cosa que era relativamente común, incluso en sus viajes después de abogado, en las posadas, frecuentemente
nada más había una cama, entonces se la daban y dormían 2 hombres en la misma cama. Incluso su socio, que después fue socio de él por 16 años, que se llamaba Enron, también le tocó varias veces compartir la cama con Lincoln en esa época. Pero lo cierto es que Lincoln llega ahí el año 37 y vamos a decir por un año y medio no se relaciona con nadie. Pero el auge y el crecimiento y la llegada de Lincoln a la presidencia se le debe a 2 personas. Una es un personaje que se llama Stephen Arnold Douglas, un hombre pequeño, así como Lincoln medía 1,94, este medía 1,60 y tanto, 1,64, y era bajito, más bien con un vozarrón, era elegante, bien vestido, etcétera, y se convierte en el político más famoso de Illinois y en particular de Springfield, ese pueblo pequeño. Y la otra persona a que se le debe que Lincoln haya accedido pues a esa ambición de poder, de llegar a la presidencia, es a una dama que se muda a Springfield el año de 1839. Lincoln tendría año y pico de haber llegado allá, y se muda esta dama a Springfield, que se llamaba María o Mary Toots, porque era una familia que venía pues de la más alta alcurnia, que conocían sus ancestros de no sé cuántos mil años, que la habían educado en una casa francesa, a comer bien, a bailar, etcétera. Y cuando llega se convierte en la reina de Springfield, era la muchacha más bonita de Springfield. Pero lo más asombroso de esa señora, amigos míos, es increíble, sí, se cuenta y no se cree, pero hay registros de que es así, que esta niña, desde que tenía 14 años, ella decía que se iba a casar con el presidente de los Estados Unidos. Y no es que se lo decía públicamente y a voz templada, pues yo me voy a casar con el presidente de los Estados Unidos. Y fíjense que esa muchacha se viene de la zona este, donde hay grandes ciudades, hay grandes poblaciones, que es donde podía haber estado el futuro presidente de Estados Unidos, y se va a vivir a esa aldea de Springfield, donde estaban viviendo los 2 candidatos que iban a disputarse la presidencia 20 años después. Entonces imagínense, chacha llega ahí que decía que se iba a casar con el presidente de Estados Unidos y precisamente estaban los 2 candidatos. Se cuenta y no se cree. Por supuesto, esta muchacha se debe haber fijado primero en Douglas, y dice nuestro autor, él dice, la palabra textual es algo así, que ambos la tuvieron entre sus brazos. Pero Douglas, más mundano, más escurridizo, se les fumó, y ella, a lo mejor por darle celos a Douglas o por lo que sea, se empezó a relacionar más con Lincoln, empezó a favorecer a Lincoln. Y hay una convención del partido Whig allá en Springfield, y a Lincoln le toca dar un discurso, y él va con Mary Toots y se luce, pues da un discurso magnífico, y cuando regresan a la casa, la muchacha le dice que se lució, que qué buen orador es, que se siente orgullosa de él y que está segura de que él va a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces llega Lincoln, pues, la agarra a la muchacha, la abraza y le da un beso y sella un compromiso para casarse el 1 de enero del año 1841. Vamos a ver una pausa, vamos a ver qué pasó con este compromiso y cómo fueron esos siguientes pasos de Lincoln para llegar a la presidencia de la República. Amigos, seguimos hablando de esta vida apasionante de Abraham Lincoln. Y estábamos hablando de que él se compromete con esta dama que era así la reina de Springfield, la muchacha más bonita, y que estaba empecinada y decidida a casarse con el presidente de los Estados Unidos. Pero apenas se empatan, por decirlo así, apenas se comprometen, miren, la señora se cuaimatiza, se convierte en una fiera, empieza a criticarle todo, no le gustaba la forma de vestir, la forma de andar, la forma de hablar, la forma de comer. Y les voy a decir entre paréntesis que tenía razón en muchas cosas. Lincoln era un desastre, se vestía mal cuando estaba comiendo, de repente se servía desde la palangana, pues de la bandeja se servía directo en el plato, no tenía modales, no tenía rasgos de caballerosidad, eso de que le gustan a las damas, de que le ponga el chalcito, de que le abra la puerta, de que le ceda el paso. O sea, era un hombre muy tosco, pues venía pues de una vida completamente campesina. Y él empieza, pues claro, a catarrarse, a lamentarse de haberse comprometido. Y por esa fecha llega a la casa de Mary Toots. Mary Toots vivía con su hermana, que estaba casada con un señor de apellido Edward. Entonces llega una sobrina del señor que se llamaba Matilda Edward Strong, que era más bonita aún que Mary Toots.
Y claro, Lincoln cuando va viendo a la muchacha también le gusta más la Matilda y ya se estaba desencantando de la otra. Y cuentan que había fiestas y cosas que a la Mary Toots, a la prometida de él, le encantaba bailar y a Lincoln no, entonces Lincoln se quedaba sentadito con la Matilda. Un día la muchacha, la Mary Toots, le dice y le increpa que él se había enamorado de la otra, Lincoln no lo niega, hay llantos, hay cosas. Al final la Matilda se va de Springfield y se queda Lincoln otra vez con su Mary Toots. Pero cuando se va acercando a la fecha, él siente que el mundo se le viene encima. Él en esa época todavía vivía con este Joshua Speed y le escribe una carta de rompimiento a la novia, a Mary Toots, y le pide a Joshua que se la lleve. Joshua se niega en redondo, le dice, no hombre, anda tú y resuelve tu lío, anda y habla. Y le da consejo, le dice, sí, rapidito, tú vas, le dices que no, que rompes el compromiso, que lo que sea, y te vienes, sale, echas la carrera y te vas corriendo. Pero se va Lincoln y va pasando las horas y nada que regresa. Y regresa, bueno, pues más abatido que nunca, como a las 11 de la noche. Y Joshua lo estaba esperando y le dice, ¿y qué pasó? ¿Le dijiste? Sí, le dije, ¿pero qué pasó? Bueno, ella se grindó, se retorció, se puso a llorar, pataleó. ¿Y tú qué hiciste? Bueno, la abracé y la besé. Entonces el tipo le dice, así como rompe un compromiso. Más bien lo que acaba de hacer es reafirmarlo. Pero llega el día de la boda, ese 1 de enero del año 1841, en esta familia, que era una familia aristocrática, la familia Edwards, preparan tremenda fiesta, mesoneros, cosas, comida, y llegan las 7 de la noche, la hora de la boda, y no está Lincoln, las 7:30, las 8, las 8:30, las 9, a las 9 ya los invitados empiezan a ir y Lincoln no apareció. Lo encontraron amaneciendo el día siguiente en su oficina, diciendo incoherencias y bueno, no se dio la boda y dejó plantada a la Mary Toots. Y pasaron 1 año y medio, él se muda entonces, porque el Joshua Speed, como les dije, se va de Springfield a una finca que heredó en Kentucky, en otro lado, y él se muda a casa de este amigo Butler, que era amigo de él desde la época de New Salem. Y él está ahí, incluso, este Butler tiene una sobrinita que se llamaba Sarah, y Lincoln le pide matrimonio a la Sarah, pero la Sarah tenía 16 años y Lincoln 32, y ella le dice que no, o sea, que ella lo veía como un hermano mayor, además, no era un tipo que entusiasmara a una niña de 16 años. Pero pasan así casi 2 años, porque si esto fue en enero, el 1 de enero del 41, llegamos a noviembre del 42 y un día invitan a Lincoln a una señora que fuera a tomarse el té y cuando llega a la casa estaba la Mary Toots y lo dejan solo con ella. Bueno, nadie sabe qué pasó, podemos nosotros hacer conjeturas, pero se empiezan a ver varias veces. Y llegado, pues esto ha sido como en octubre, y llegado el día 4 de noviembre, que era viernes, en la tarde, Lincoln por fin le renueva la promesa de casarse. Y con la misma la Mary Toots le dice, ya, anda a vestirte y te vienes, ya nos vamos a casar, yo voy a buscar el cura. Y Lincoln, que era supersticioso, y ella también le dice, pero hoy es viernes. Y ella le dice, me importa un pito que sea viernes, anda a vestirte y no sé qué. Entonces va Lincoln a la casa donde él está viviendo, casa de este señor Butler, se viste y cuando va saliendo todo emperifollado, el hijo de Butler que estaba ahí en la puerta dice, Lincoln, ¿y para dónde vas tan elegante? Él le dice, al infierno. Y así mismo fue, se casó con la señora y comenzó una vida matrimonial absolutamente infeliz. Miren, los detalles de ese matrimonio son terribles. La mujer una vez en una posada, delante de todo el mundo, le tiró una taza de café hirviendo en la cara, pegaba gritos que lo escuchaban todos los vecinos, a veces lo persiguió en alguna ocasión con un cuchillo, peleó con media humanidad. Hay un cuento de un hombre llamado Jake el Largo, que la hija o la sobrina de Jake el Largo trabajaba con Mary Toots, se pelean y cuando va Jake el Largo a buscar la ropa y los enseres de la muchacha, la Mary Toots lo insulta y lo bota de la casa. Entonces se pone furioso y va donde Lincoln a reclamarle y Lincoln le dice con aquella paciencia, mira, no puedes aguantar una sola vez lo que yo tengo aguantando varias veces al día por 15 años, ya en ese momento tenían 15 años de casado. Y bueno, hay así montones de anécdotas, las muchachas de servicio no le duraban, pero hubo una que le duró 2 años y se fue porque se casó. Y la historia pequeña es que Lincoln le ofreció aparte un sueldo, pero que aguantara. Y cada vez que Mary Toots la insultaba, Lincoln le iba aparte y le decía, aguanta, resiste, no le hagas caso. Pero Lincoln, sin este matrimonio, no hubiera sido presidente. Cuando llegamos al año 44, ya año y pico después de que ellos se habían casado, ella lo empieza a impulsar a que se meta en política. Y él se mete en la competencia, pues en las elecciones para senador del estado,
y pierde. Pero el año 46 gana y va al Congreso. Pero ustedes saben, va al Congreso en el año 47. Ya, vamos a decir, técnicamente la guerra de Estados Unidos y México había terminado, pero estaban en negociaciones de paz y en unas cosas menores. Y a Lincoln esa guerra contra México le pareció una atrocidad, un abuso de los Estados Unidos más fuerte contra un país más débil. Y él da un discurso en el Congreso que les voy a leer un par de frases. Él dice que esta es una guerra de rapiña y de matanza, una guerra de expolio y deshonor. Dios ha dejado de proteger a los débiles e inocentes y permitir que un fuerte bando de asesinos y demonios del infierno hubiera matado a hombres, mujeres y niños inocentes. O sea, él se opone a esa guerra sin tomar en cuenta que su estado, Illinois, había mandado 6.000 voluntarios para pelear en esa guerra. Y en el sur, este señor Douglas, que era del Partido Demócrata, más bien impulsaba la guerra y la expansión territorial de los Estados Unidos. Tenemos que recordar lo que hablamos en el primer programa del compromiso de Missouri. Cuando se funda Missouri, se hace esta línea que dice que de ahí para arriba no van a haber estados esclavistas. Y claro, al conquistar todos esos territorios del lado de que le quitan a México, ya van a haber más estados esclavistas, y el partido esclavista y el partido demócrata, que era básicamente estaba muy de acuerdo con esta expansión y estos nuevos territorios. Pero Lincoln a la siguiente elección ya no lo eligen y él le dice a su socio, a Henry, le dice: me he suicidado políticamente. Entonces Lincoln vuelve a su vida de abogado por 6 años. Él tenía un caballo que se llamaba Old Buck y después tenía otro que se llamaba Old Bob. Bueno, él ensilla su caballo y otra vez de abogado de pueblo en pueblo. Les cuento que él era como abogado algo parecido a lo que fue José Gregorio Hernández como médico. Era un abogado que no le cobraba a los pobres, que más bien a veces venía gente a buscarlo y él le pagaba el hotel y no les cobraba nada. O sea, era un abogado que lo que buscaba era ayudar a los demás. Pero vamos a hacer una última pausa y vamos a ver cómo este hombre, en este momento un fracasado, consigue llegar a la vuelta de unos años a la presidencia de los Estados Unidos. Amigos, seguimos hablando de este fascinante personaje, Abraham Lincoln. Este personaje que nació en una cabaña con goteras en Kentucky, que vivió en Indiana en una cabaña de 3 paredes y un techo, y que fue presidente de los Estados Unidos. Hablamos que él se suicida, por decirlo así, políticamente el 48 cuando critica esa guerra contra México. Y pasa hasta 1854, 6 años, bueno, dedicándose a ser abogado nuevamente. Pero el año 54 hay un evento que lo colocaría a él en la Casa Blanca a la vuelta de 7 años. Este rival de él, Stephen Douglas, que le decían el pequeño gigante, que era un gran orador y eso, estaba en el Congreso y logra pasar una ley que se llamó la ley de Kansas-Nebraska, en la que se eliminaba el compromiso de Missouri. Les vuelvo a recordar, el compromiso de Missouri es que de esa línea para arriba no podían haber estados esclavistas en los nuevos territorios. Entonces la ley de Kansas-Nebraska que pasa Douglas es que dice que no, que cada territorio tiene derecho a decidir si es esclavista o no, y logra que se apruebe. Entonces cuando él regresa a Illinois, él da un discurso que habla de que, claro, que como la gente de Nebraska y de Kansas no se van a poder gobernar ellos, ya unos negros miserables y no sé qué. Entonces Lincoln le dice a su esposa: voy a colgar el pellejo de ese Douglas mañana. Y anda y colocan carteles de que él va a replicar el discurso de Douglas. Y empieza un enfrentamiento entre estos dos personajes, pues en el punto de vista político. Lincoln le da un discurso que dice que él está tratando a los esclavos, que son seres humanos, a la gente de color, como si fueran cerdos, como si me hubiera llevado un cerdo a Nebraska. Y le muestro algunas caricaturas porque eso causó furor en ese momento. Y Lincoln vuelve a la palestra. Y el año 55 hay elecciones y él se lanza y no lo eligen. Y otra vez a esperar. Y este Stephen Douglas, bueno, que había quedado maltrecho con la opinión pública, bueno, se va rehaciendo, y cuando llegamos al año de 1858 ya es otra vez un hombre lleno de prestigio. Y vienen las elecciones y le dicen a Lincoln, lo eligen en el Partido Republicano para que compita por el Congreso de Illinois. Y por el lado demócrata estaba este Stephen Douglas. Les cuento que Lincoln fue originalmente miembro de un partido que se llamaba Whig. Ese partido Whig, por ahí por el año 54, se disuelve
y se reagrupa de otra manera convirtiéndose en el Partido Republicano que conocemos hoy. Pero ese Partido Republicano nace siendo una cosa antiesclavista que hasta demócratas antiesclavistas se mudan para ese nuevo Partido Republicano. Y muchos grupos antiesclavistas se afilian a ese Partido Republicano. Entonces nombran a Lincoln el contendor de Douglas para el Congreso ese año del 58. Entonces se hacen una serie de debates, 7, 8 debates entre Douglas y Lincoln, que fueron lo más notable. Fue una discusión entre la esclavitud y la libertad. Lincoln decía que él no aspiraba, o sea, que él veía la esclavitud como un mal, pero que la unión para él era lo más importante, que si fuera por él lo que quiere es que no se expanda más la esclavitud y que se termine extinguiendo. En cambio, Douglas le hacía guerra sucia, decía que Lincoln lo que quería era que los blancos se casaran con las morenas y que las acariciaran y que no sé qué, ¿sabes? Y Lincoln tenía que defenderse. Él decía, lo malo es que yo veo la esclavitud como algo malo, en cambio el señor Douglas ve que esas personas de color no tienen ningún derecho a nada. Y la opinión pública está súper exacerbada. Por esa época, unos años antes, se escribió el año 52, 1852, La cabaña del tío Tom. Y por otro lado, hay un fallo de la corte que se llamaba de Dred Scott contra Sanford, que un moreno llamado Dred Scott, que había vivido en Estados Libres, él dice que él no pueden llevárselo obligado para el sur porque él está en un estado libre, entonces él es libre. Y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falla en contra de él. Dice que la gente de color no son ciudadanos y no tienen derecho. Y le dan la razón a el blanco, a el señor Sanford. Entonces la opinión pública está sumamente caldeada y están esos debates. Miren, dice Dale Carnegie que los debates eran la cosa más asombrosa que uno se puede imaginar. Cuando era un debate en una población, desde las noches antes iba la gente y acampaba y dormía en tiendas de campaña para escuchar aquel debate. Bueno, llegaban de todo, pues de vendedores de cosas, magos, prostitución, todo lo que usted se pueda imaginar, y era todo un acontecimiento. Y se dan esos debates. Y esos debates dan a conocer a Lincoln en todo el país. En ese momento el que era conocido era el pequeño gigante, que era Douglas. Y Lincoln lo empiezan a conocer y empiezan a publicarse sus fotos y sus discursos y sus palabras en los periódicos. Cuando llegan las elecciones, Lincoln otra vez piensa que va a ganar y miren, amigos míos, vuelve a perder. Pero pasan 1 o 2 años y Lincoln, llegamos al año 60, y Lincoln ya da un discurso en la Unión de Trabajadores del Cobre en Nueva York que habla que los padres fundadores, o sea, la mayoría de los padres fundadores eran antiesclavistas y que él quiere retomar eso del antiesclavismo. Y se reúne el Partido Republicano, su partido, en Chicago, para nominar el candidato republicano. Esa elección la ganaba de calle un señor Seward, que era gobernador, había sido gobernador de Nueva York. Tenía 2/3 de los delegados que iban a votar por él según los sondeos que se hicieron en los trenes y en las cosas y las averiguaciones. Lincoln no tenía vida. Incluso Lincoln se quedó en Springfield y no fue. Pero tienen que aplazar la elección un día y un personaje que se llamaba Horacio Greeley le tenía una que cobrar a ese Seward. Entonces ese Greeley comienza esa noche que se aplazó la elección. Si no se aplaza, dice Carnegie que hubiera ganado Seward. Pero en esa noche este hombre se movió, fue a las delegaciones de los estados, los convenció que si elegían a Seward, entonces los estados de Indiana y Pensilvania no iban a votar en las elecciones por Seward porque tenían no sé qué cuenta pendiente, que tenían que elegir a Lincoln. Y por supuesto los amigos de Lincoln también. Y amigos míos, se le va dando la vuelta a la tortilla. Se volteó la cosa. Lincoln estaba en Springfield ese día, ya era 18 de mayo, y él se va a su oficina a trabajar, pero estaba nervioso, él sabía que la elección se decidía. Entonces se fue para el periódico. Cuando llega el telegrafista le dice, señor Lincoln, lo han elegido candidato por el Partido Republicano. Bueno, empieza a correrse la noticia, la gente se alborota. Él dice, miren, muy elegantemente le dice, espérese que hay una personita, una mujercita en mi casa que seguro le va a gustar saber eso. Y sale corriendo a decirle a la Mary Toots que lo nombraron candidato por el Partido Republicano. Pero Douglas, su futuro contrincante, se había peleado con James Buchanan, que era el presidente en ese momento, por un asunto en Kansas, que habían hecho unas elecciones fraudulentas para declarar a Kansas estado esclavista, y Douglas se opone decentemente a esa maniobra del presidente Buchanan. Entonces divide al Partido Demócrata y Lincoln gana. Aunque no tiene mayoría, Lincoln obtiene
casi el 40% de los votos y Douglas casi el 30%, y después otros candidatos más. Pero la elección fue en noviembre, ya en diciembre se separa Carolina del Sur. Recuerden que los Estados Unidos se formaron, esa convención de Filadelfia, una serie de estados libres que deciden vamos a unirnos. Entonces Carolina del Sur dice yo me separo. En enero se separan otros más, ya del año 861, antes de que Lincoln se encargara de la presidencia. Y cuando Lincoln se encarga en mayo ya son 7, 8 estados, y en junio ya son 11. Entonces, y este presidente, James Buchanan, que pudo haber evitado algo, pudo haber sentado algún precedente cuando Carolina del Sur se separa, no hace absolutamente nada. Miren, en esta elección hubo 8 o 9 estados en los cuales Lincoln no sacó ni un solo voto. O sea, Lincoln fue elegido por los votos del norte, básicamente, que era mucho más poblado. Pero llega a la presidencia y ya se había formado un nuevo país que se llama los Estados Confederados del Sur. Nombran un presidente que se llama Jefferson Davis, y lo que viene es guerra. Entonces él trata de evitarla, pero eso lo vamos a contar en un último programa en que vamos a hablar de esta guerra civil, de cómo fue la presidencia de Lincoln, que estuvo prácticamente en guerra desde que empezó hasta una semana antes de su asesinato. Así que amigos, vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, la vida de Abraham Lincoln está llena de anécdotas y de frases célebres, de frases famosas. Y le voy a contar una anécdota y le vamos a recomendar una frase. La anécdota quizás más famosa o más simpática de él es por qué él se dejó la barba. Siendo candidato por el mes de agosto o septiembre, las elecciones eran en noviembre, una niña de 11 años que se llamaba Grace Bedell, que vivía en un pueblo que se llamaba Westfield, en el estado de Nueva York, le escribe una carta y le recomienda que se deje la barba. Le dice que él se va a ver más buen mozo, porque él tiene la cara muy flaca y qué sé yo, si se deja la barba. Entonces él le contesta, no le dice ni que sí ni que no, ni todo lo contrario, pero se va dejando la barba. Y bueno, él gana sus elecciones. Vean estas imágenes que les mostramos, Lincoln un poco antes de las elecciones y después cuando ganan las elecciones con las barbas, y ustedes me dirán si Grace Bedell tuvo o no razón. Cuando Lincoln se va a Washington desde Springfield en tren, que se tiene que ir medio de incógnito, de eso lo vamos a hablar en el siguiente programa, él para en Westfield y él pide conocer a la niña. Entonces le presentan a la niña y ahí está este monumento que se hizo en homenaje a ese conocimiento. Y aquí les muestro una foto de Grace Bedell, pero ya no niña, sino ya de 20 y tantos años. Y la otra es una frase que él tiene, que él dice, es una frase que le recomienda a uno cómo destruir a sus enemigos. Y él, créanme, que lo logró. Él cuando llegó a la Casa Blanca estaba lleno de enemigos y al final ya no tenía ni uno solo. Y esa frase es que la mejor manera de destruir a tus enemigos es hacerlos tus amigos. Y eso fue lo que hizo el gran Abraham Lincoln en toda su vida. Bueno, esa era la historia que les queríamos contar hoy y los esperamos en la siguiente parte en la que vamos a hablar de la guerra civil.